Capítulo 1. El hijo de Enoc. Antes del diluvio, antes del arca, incluso antes de Noé, hubo un hombre llamado Matusalén. Pero, ¿quién era él y por qué su vida fue la más larga de toda la historia de la humanidad? ¿Has oído hablar de un hombre que vivió casi 1000 años? 969 años. Ese es el tiempo que Matusalén caminó sobre la tierra. Pero su historia comienza mucho antes, con un padre que desapareció de la manera más misteriosa posible, Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Pero qué significa eso? Algunos dicen que Enoc fue arrebatado. Otros creen que fue librado de la corrupción del mundo. Lo cierto es que dejó un hijo, Matusalén, nacido bajo el peso de un legado celestial, y quizás de una misión profética. Imagina crecer escuchando historias directamente de un hombre que caminaba con Dios. Enoc no era solo un padre. Era una conexión viva con el Creador. Matusalén, desde pequeño, vio cómo la tierra se hundía en la decadencia. Y, aún así, permaneció firme. ¿Cómo era vivir en un mundo que olvidaba a Dios, mientras él lo recordaba? En tiempos en que los gigantes caminaban entre los hombres y la maldad crecía en cada generación, Matusalén fue un faro silencioso. Vio surgir y caer reinos, multiplicarse pueblos y alejarse de todo lo sagrado. ¿Y tú, podrías vivir tanto tiempo, viendo al mundo perderse poco a poco? Quédate con esa pregunta, porque en el próximo episodio, revelaremos el secreto detrás del nombre de Matusalén, y porque ya llevaba en sí el presagio del fin del mundo. No te vayas. La historia apenas comienza. Capítulo 2. El significado del nombre. En la Biblia, los nombres nunca se eligen al azar. Cada nombre lleva una historia, una profecía, o una advertencia. ¿Qué significa realmente el nombre, Matusalén? Prepárate, porque esta revelación puede cambiar tu forma de ver el mundo antiguo. En la tradición hebrea, los nombres son mucho más que una forma de llamar a alguien. Llevan un destino, una misión, un secreto divino. Y el nombre de Matusalén es uno de los más enigmáticos de toda la escritura. En hebreo, Metela puede dividirse en dos partes. Metú, que puede traducirse como cuando él muera. Y Selah, que significa será enviado o será lanzado. Ahora, junta estas dos ideas. Cuando él muera, será enviado. ¿Enviado qué? Los antiguos intérpretes dicen que se refería al diluvio. ¿Lo entiendes? Según esta interpretación, el nombre de Matusalén era, desde su nacimiento, una profecía viva. Cuando él muera, vendrá el juicio. Y esta teoría, no es solo simbólica. Encaja perfectamente con la cronología bíblica. Hagamos una cuenta rápida. Matusalén tuvo un hijo, Lamec, a los 187 años. Lamec tuvo a Noé a los 182 años. Cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años. Si sumas 187 más 182 más 600, el resultado es 969 años, exactamente la edad de Matusalén cuando murió. ¿Coincidencia? ¿O la revelación de un plan perfecto, escondido en la genealogía? La tradición judía incluso afirma que Dios retrasó el diluvio 7 días tras la muerte de Matusalén. 7 días de luto por el último justo de la era antigua. 7 días de silencio, antes de la furia de las aguas. Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano. Pero quizás, no por casualidad. Tal vez, Dios lo mantuvo vivo tanto tiempo como una forma de contener el juicio, como si su mera existencia fuera un freno divino a la destrucción. Cada amanecer, mientras él aún respiraba, había esperanza. Pero el día en que murió, fue el día en que Dios cerró la puerta de la misericordia. Y piensa en esto, ¿cuántas personas alrededor de Matusalén sabían eso? ¿Acaso sus palabras, si predicaba, si advertía, eran ignoradas como la locura de un anciano? ¿Veían en él solo a un viejo excéntrico, y no al portador de una advertencia celestial? ¿Cuántas veces ocurre eso también hoy? Vemos señales, oímos advertencias, pero seguimos con la vida, pensando que todo continuará igual para siempre. Matusalén era el último reloj marcando el tiempo de la humanidad antes del diluvio. Y su nombre, era la alarma. Ahora piensa conmigo, si su nombre llevaba esa advertencia, ¿qué nos dice eso sobre el carácter de Dios? Paciencia. Longanimidad. Dios le dio al mundo 969 años para arrepentirse. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuántas oportunidades más nos dará Dios antes del juicio? Y si crees que esta historia ya es intensa, espera al próximo capítulo. Porque vamos a sumergirnos en la era más misteriosa de la humanidad.
Los días antediluvianos. Gigantes en la tierra, civilizaciones olvidadas y un mundo que caminaba hacia la destrucción. ¿Cómo era vivir en aquellos días? ¿Qué vio Matusalén con sus propios ojos? Prepárate. En el próximo episodio, abriremos las cortinas del tiempo y revelaremos un mundo que pocos se atreven a imaginar. Capítulo 3. Los días del mundo antiguo. ¿Cómo era el mundo en los tiempos de Matusalén? Antes del diluvio, antes de la destrucción, existía una humanidad que había olvidado a su creador. Este es el relato de una generación que lo tenía todo y lo perdió todo. Imagina un mundo donde los hombres vivían cientos de años. Un mundo donde algunos recordaban historias contadas por Adán, el primer hombre. Ese fue el mundo de Matusalén. Pero también fue un mundo que se alejaba de Dios con rapidez. La Biblia lo llama los días de Noé, y en ellos, la violencia, la corrupción y la maldad llenaban la tierra. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Matusalén vivió en medio de todo eso, por casi un milenio. Vio el ascenso de civilizaciones. Vio cómo la ciencia, la agricultura, las ciudades y el arte se desarrollaban. Y también, vio cómo el corazón del hombre se oscurecía. En Génesis 6:5 se dice: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Matusalén fue testigo de esto. Pero, ¿qué más ocurría en ese tiempo? Los antiguos textos hebreos hablan de los Nefilim, gigantes que habitaban la tierra. Algunos intérpretes creen que eran descendientes de los hijos de Dios, ángeles que descendieron y tomaron mujeres humanas. Otros creen que eran simplemente hombres poderosos y crueles. Sea cual sea la verdad, el mundo de Matusalén estaba lleno de terror, depravación y orgullo. ¿Y en medio de ese caos? Un anciano justo caminaba entre ellos. Uno que aún recordaba las enseñanzas de su padre, Enoc, aquel que había caminado con Dios. ¿Te imaginas tener que ver durante siglos cómo tus nietos, bisnietos y generaciones enteras se alejaban del camino recto? ¿Cómo mantenerse firme, cuando todo lo que te rodea se desmorona? Matusalén no construyó un arca. No predicó como Noé. No fue llevado al cielo como Enoc. Pero su simple existencia era un testimonio. Cada año que vivía, era una advertencia más para el mundo. Cada día que despertaba, era una oportunidad más para arrepentirse. Él era el último hilo que sostenía a la humanidad antes del juicio. Y hay una pregunta que debes hacerte. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no envió el diluvio antes? La respuesta es porque Matusalén aún vivía. Como dijimos en capítulos anteriores, su nombre mismo parecía anunciar el fin. Cuando él muera, será enviado. Mientras Matusalén respiraba, la humanidad tenía una oportunidad más. Y así, el mundo seguía su curso, ciego ante el juicio que se acercaba. Pero una nueva generación se estaba levantando, y con ella, un niño que cambiaría la historia. Noé. Capítulo 4. El patriarca que vivió 969 años. Matusalén fue el hombre más longevo que haya existido. Pero, ¿por qué vivió tanto tiempo? ¿Fue solo una curiosidad de la historia bíblica, o un acto de misericordia divina? 969 años. Ese fue el tiempo que Matusalén habitó esta tierra. No hay otro ser humano en toda la Biblia con una vida tan extensa. Ni Abraham, ni Moisés, ni siquiera Adán llegaron a vivir tanto. Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es simplemente cuánto vivió, sino por qué vivió tanto. Desde una perspectiva humana, vivir casi 1000 años parece una bendición incalculable. Imagínalo, ver crecer a tus hijos, a tus nietos, a los nietos de tus nietos, y mucho más. Matusalén fue contemporáneo de generaciones enteras. Escuchó las historias de Adán, el primer hombre. Y también pudo compartir su sabiduría con Noé, su nieto. Él fue el puente entre el Edén perdido y el juicio por venir. Pero su longevidad no fue solo un regalo. Fue un acto de paciencia divina. Dios, en su misericordia, extendió el tiempo del mundo antediluviano porque Matusalén aún vivía. Cada año que pasaba era un año más de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Cada día que Matusalén respiraba era un día más de gracia. Como vimos en capítulos anteriores, su propio nombre ya era una profecía. Cuando él muera, será enviado. Y así fue. El año exacto en que Matusalén murió, fue el mismo año en que comenzó el diluvio. Pero antes de ese momento, ¿cómo fue su vida? Los textos bíblicos no nos dan muchos detalles, pero podemos deducir ciertas cosas. Sabemos que fue padre de Lamec y abuelo de Noé.
Sabemos que era descendiente directo de Enoc, un hombre que caminó con Dios. Y lo más importante, vivió toda su vida sin abandonar la fe. En un mundo que se entregaba cada vez más a la maldad y a la idolatría. Matusalén fue un faro silencioso. Un testigo del tiempo. Un justo olvidado por las multitudes, pero recordado por el cielo. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Qué habría pasado si Matusalén no hubiera sido fiel? ¿Qué habría pasado si su vida no hubiera sido de testimonio y espera? ¿Habría existido Noé? ¿Habría habido un arca? ¿Habría quedado alguien justo en la tierra? La vida de Matusalén no fue solo larga. Fue profundamente significativa. Y ese es uno de los grandes secretos de la Biblia. No todos los héroes hacen milagros. Algunos simplemente perseveran. Se mantienen firmes. Viven, hasta que Dios decide actuar. Pero lo más asombroso aún está por venir. Porque en el siguiente capítulo, exploraremos la relación entre Matusalén y su nieto Noé. ¿Cómo influyó el anciano patriarca en la formación del hombre que salvaría a la humanidad? ¿Fue Matusalén solo un testigo, o también un maestro del futuro redentor? Capítulo 5 o el abuelo de Noé. En medio de una generación perversa, Dios eligió a un hombre justo, Noé. Pero antes de construir el arca, antes de recibir instrucciones del cielo, Noé fue formado. ¿Y quién fue su mayor influencia? Su abuelo, Matusalén. Para muchos, Noé es el protagonista del gran diluvio. El constructor del arca. El único justo entre millones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién lo preparó para esa misión? Detrás de cada hombre de fe, hay una raíz profunda. Y en el caso de Noé, esa raíz tiene nombre, Matusalén. Matusalén no era solo su abuelo. Era un puente viviente con el pasado. Había conocido a Enoc, su padre, un hombre que caminó con Dios. Y era descendiente directo de Adán, el primer ser humano. Durante sus años de vida, Matusalén fue testigo del crecimiento de su nieto Noé. Lo vio nacer, lo sostuvo en brazos, y posiblemente, le contó historias que hoy ni siquiera imaginamos. Historias del Edén. Relatos de cómo Dios formó al hombre del polvo. Advertencias sobre la caída. Y sobre todo, profecías del juicio que vendría. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Pero eso no ocurre por accidente. Noé fue formado. Fue instruido. Y aunque la Escritura no lo dice directamente, es muy probable que Matusalén haya sido uno de sus principales mentores. Piénsalo así, mientras el mundo se hundía en violencia y corrupción, había un niño creciendo bajo la guía del hombre más sabio y longevo del planeta. Un niño que escuchaba palabras antiguas, recibía enseñanzas orales, y veía a su abuelo vivir en fidelidad mientras todo a su alrededor caía en ruina. El nombre de Noé, según Génesis 5 y 29, fue dado con esperanza. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso nos dice que Lamec, padre de Noé, ya sentía el peso de la maldición. Y si Lamec tenía esa percepción, Matusalén, con más de 700 años de experiencia, la sentía aún más profundamente. Él sabía que algo grande se acercaba. Y por eso, preparó a Noé. El carácter de Noé no surgió de la nada. Surgió de la enseñanza. De la observación. De una fe heredada y fortalecida en medio del caos. Mientras los demás construían ciudades de pecado, Matusalén construía el alma de su nieto. Y Noé, observaba. Aprendía. Creía. Es importante entender esto. Matusalén no construyó el arca. No recibió visiones. No se convirtió en profeta. Pero sin él, tal vez el arca nunca se habría construido. Porque antes de que Dios hable a través del trueno, habla en el susurro de un abuelo justo. Y así, Matusalén cumple su propósito. Pero su tiempo está por acabar. En el próximo capítulo veremos los últimos días del patriarca, cuando el juicio ya se acerca. ¿Qué sintió al ver que el fin estaba tan cerca? ¿Qué palabras dejó a Noé antes de partir? Capítulo 6. Fe en medio del caos. A veces, la fe no se muestra en milagros ni en palabras ruidosas, sino en el silencio. En mantenerse firme cuando todo el mundo se derrumba. Así vivió Matusalén, el último justo en medio de una generación perdida. El mundo de Matusalén no era como el nuestro. Era un mundo antiguo, vasto y brutal. Un mundo donde la gente vivía siglos, pero usaba ese tiempo para alejarse más y más de su Creador. La tierra estaba llena de corrupción. La violencia era el lenguaje común.
Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal, Génesis 6, 5. Y en medio de ese panorama, un anciano caminaba con paso lento, pero con la mirada firme. Matusalén. Él no era un rey. No era un profeta reconocido. No realizó señales sobrenaturales. Pero sí hizo algo que pocos lograron. Mantuvo su fe en medio del caos. Mientras las ciudades caían en la idolatría. Mientras los hombres se hacían dioses de sí mismos. Mientras los ángeles caídos, según algunos relatos, tomaban esposas humanas. Matusalén seguía creyendo. ¿Te imaginas vivir así? Siglo tras siglo. Viendo cómo tus descendientes se corrompen. Cómo los altares de Dios son reemplazados por ídolos. Cómo el nombre del Señor es olvidado. Y aún así, despertar cada día. Orar. Enseñar a los tuyos. Y esperar. Esperar una señal. Esperar justicia. Esperar que el plan de Dios se cumpla. Eso es fe. Muchos creen que la fe es entusiasmo o emoción. Pero Matusalén nos enseña que la fe verdadera es resistencia. Es esperanza sin evidencia inmediata. Es fidelidad sin recompensa visible. Él sabía que un juicio venía. No sabía cuándo, pero lo sentía. Y cada vez que miraba a su nieto Noé, quizá pensaba, él será el instrumento del cambio. La tradición judía sostiene que Dios retrasó el diluvio hasta que Matusalén muriera. ¿Por qué? Porque mientras él vivía, aún había una razón para esperar. Era el último justo de su generación. El último testigo de los días antiguos. El último guardián del recuerdo de Enoc. Y Dios, en su paciencia, no quiso destruir la tierra mientras quedara una chispa de luz. Y esa chispa era un anciano cansado, con la espalda encorvada, pero con el alma firme. Un hombre que no necesitaba hacer grandes cosas para ser grande. Porque a veces, lo más poderoso es simplemente no rendirse. Pero incluso los más fieles deben partir. Y Matusalén está por morir. En el siguiente capítulo, presenciaremos el final de una era. La muerte del patriarca marcará el inicio de la tormenta. El cielo ya está oscuro. La puerta del arca pronto se cerrará. Capítulo 7. El último año de vida. Un día, el anciano abrió los ojos, y supo que había llegado el momento. El año 969 de su vida no sería como los demás. Porque cuando Matusalén muriera, el juicio caería sobre la tierra. 969 años. Matusalén había visto de todo. Pero ahora, sus pasos eran más lentos. Su voz, más suave. Y su mirada, más profunda. El anciano sabía lo que muchos ignoraban. Este sería su último año de vida. Y con su muerte, vendría el diluvio. La tradición hebrea dice que Dios esperó la muerte de Matusalén antes de enviar las aguas. ¿Por qué? Porque mientras él vivía, la paciencia divina aún estaba extendida sobre el mundo. Cada día era una extensión de misericordia. Una última oportunidad. Una prórroga silenciosa antes del fin. Imagina ese año. Matusalén ve a su nieto Noé terminar el arca. Ve a los animales comenzar a acercarse, como si obedecieran un llamado secreto. Ve al pueblo reírse de la construcción. Burlarse. Negar lo evidente. Y en su corazón, sabe que el reloj está llegando a cero. Tal vez habló con Noé por última vez. Tal vez lo abrazó. Tal vez le dijo palabras que Noé jamás olvidaría. Porque después de que el anciano cerrara los ojos por última vez, las nubes comenzarían a reunirse. La Biblia dice que Dios dio 7 días después de la muerte de Matusalén. 7 días de luto. 7 días de silencio antes del estruendo. Ese número no es casualidad. 7 es el número de la plenitud. La última semana antes del fin de una era. En ese último año, la humanidad seguía su vida como si nada pasara. Celebraciones. Casamientos. Violencia. Orgullo. Mientras tanto, un hombre anciano se preparaba para partir. Y otro hombre justo se preparaba para cerrar la puerta del arca. Matusalén no fue un héroe visible. Pero su muerte fue el punto final. El último aviso. El último respiro antes del juicio. Y eso nos lleva a una verdad profunda. Dios nunca destruye sin advertencia. Nunca juzga sin antes extender misericordia. Y Matusalén fue esa misericordia encarnada. En el cielo, los ángeles se preparaban. En la tierra, las aguas del abismo estaban por romper. Y en una pequeña comunidad de fieles, un anciano expiraba en paz.
mientras el mundo ignoraba que acababa de perder su última esperanza. Con la muerte de Matusalén, el tiempo se acabó. La paciencia divina llegó a su fin. Y el juicio descendió. Capítulo 8. La muerte de un patriarca. A veces, cuando un justo muere, el cielo guarda silencio. Y otras veces, llora. La muerte de Matusalén no fue cualquier muerte. Fue el fin de una era, y el comienzo del juicio. El día finalmente llegó. Después de 969 años, el anciano patriarca cerró los ojos por última vez. No hubo trompetas. No hubo multitudes. No hubo registro bíblico detallado. Pero en el cielo, algo se rompió. Porque con la muerte de Matusalén, la paciencia de Dios llegó a su límite. Ese mismo año, comenzó el diluvio. Y según la tradición judía, Dios decretó 7 días de luto en su honor. 7 días en los que la humanidad pudo reflexionar. Pero no lo hizo. Imagina la escena. En una tierra cubierta de maldad, donde el nombre de Dios era olvidado. Un pequeño grupo lloraba la partida de un anciano. Noé, su nieto, posiblemente a su lado. Lamec, su hijo, con el corazón quebrado. Y el resto del mundo, indiferente. No entendían que acababan de perder al último justo de la generación antigua. Con su muerte, terminó una era. El mundo antediluviano, ese mundo que había nacido con Adán y crecido durante siglos. Estaba a punto de ser sepultado por las aguas. Matusalén fue el último puente. El último eco del Edén. El último testigo de la creación, la caída y la paciencia infinita de Dios. Y mientras la tierra seguía su curso. Comercio, fiestas, casamientos, placeres sin límites. El cielo guardaba silencio. Hasta que comenzó a llover. Ese silencio de 7 días fue la última advertencia. 7 días para que alguien despertara. 7 días para que el corazón del hombre se quebrantara. Pero nadie escuchó. La muerte de Matusalén no fue solo el fin de un hombre. Fue el cierre simbólico de la misericordia. Durante casi un milenio, su vida había sido una extensión del tiempo divino. Un reloj humano que marcaba, aún no, aún no, aún no. Y ahora, decía, es hora. No sabemos dónde fue enterrado. No sabemos si su tumba fue marcada. No sabemos si hubo palabras finales. Pero sí sabemos una cosa. Su nombre quedó para siempre como símbolo de la paciencia de Dios, y de su justicia final. Y así, las primeras gotas comenzaron a caer. El cielo se oscureció. Las fuentes del abismo se abrieron. Y Noé cerró la puerta del arca. Capítulo 9. El legado y misterio. La vida de Matusalén fue larga, pero su legado es aún más profundo. ¿Qué dejó atrás el hombre que vivió casi 1000 años? Y porque su historia, aunque breve en palabras, resuena a través de los siglos como un eco eterno. Matusalén vivió 969 años. Y cuando murió, el cielo lloró. Y la tierra fue sumergida bajo las aguas del juicio. Pero su historia no terminó ahí. Porque a veces, los hombres más silenciosos dejan las huellas más profundas. Y el legado de Matusalén es un misterio que sigue hablándonos hoy. Primero, detengámonos en un detalle intrigante. La Biblia dedica solo una línea completa a su vida. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Génesis 5 y 27. Eso es todo. Nada de hazañas. Nada de discursos. Nada de milagros. Pero, ¿por qué? Algunos dirán que su vida no fue relevante. Que simplemente fue el abuelo de Noé. Un nombre más en una genealogía. Pero otros, los que buscan más allá de las letras, entienden que su silencio habla. Porque no necesitas palabras para ser eterno. El Talmud y los textos midrásicos lo respetan como un hombre de justicia. Un transmisor fiel de la sabiduría de Enoc. Un guardián de la fe en una época donde creer era un acto de resistencia. Y en el libro de Enoc, un texto antiguo que aunque no forma parte del canon bíblico, influenció muchas creencias. Matusalén recibe revelaciones divinas transmitidas por su padre antes de ser llevado al cielo. Eso nos sugiere que Matusalén no solo era un espectador de la historia. Era parte activa del plan de Dios, aunque desde la sombra. Y quizá esa es su grandeza. No buscó protagonismo. No se alzó con orgullo. No necesitó un púlpito para ser ejemplo. Simplemente fue fiel. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier milagro. Además, su legado es tangible. Formó parte directa de la genealogía que llevaría hasta Jesús, el Mesías. Él fue una pieza clave en la línea de salvación.
Desde Adán hasta Cristo, Matusalén es uno de los eslabones más largos y sólidos. Pero más allá de los linajes, más allá del tiempo vivido, Matusalén representa algo que el mundo moderno ha olvidado: la paciencia divina. Su vida larga no fue para su gloria, sino para darle al mundo una oportunidad más. Un milenio de advertencia. Una vida extendida como símbolo de la espera de Dios por el arrepentimiento humano. Y eso es lo que lo hace eterno. Porque cada vez que escuchamos su nombre, recordamos que Dios espera. Pero también, que el juicio llega. El nombre de Matusalén quedó inscrito en las páginas de la historia como el hombre que vivió más, pero también como el que sostuvo la puerta del juicio abierta el mayor tiempo posible. Y en el próximo y último capítulo, veremos cómo ese legado se conecta con nosotros hoy. ¿Qué tiene que ver Matusalén con el presente? ¿Y qué lecciones nos deja el último patriarca de la era antediluviana? Capítulo 10. El patriarca eterno. Vivir casi 1000 años no te hace eterno. Lo que haces con ese tiempo, sí. Y aunque Matusalén murió hace miles de años, su historia sigue hablándonos. Porque el verdadero legado no muere. Llegamos al final de esta travesía. La historia de Matusalén no fue épica en batallas, ni espectacular en milagros. Fue silenciosa, profunda, fiel. Y sin embargo, trascendió el tiempo. En un mundo que corre, grita y olvida. La figura de este anciano sabio nos llama a pausar, a reflexionar, a mirar hacia atrás y preguntarnos: ¿qué significa realmente vivir? Matusalén no tuvo un ministerio público como Moisés. No desafió imperios como Daniel. No caminó sobre las aguas como Jesús. Pero vivió con Dios. Y eso, en una generación perdida, fue suficiente para ser recordado por siempre. Hoy, su nombre es conocido en todos los continentes. Ha sido mencionado en libros, sermones, películas y culturas. Hasta el lenguaje cotidiano lo honra. Viviste como Matusalén, dicen, para hablar de alguien que vivió muchos años. Pero su longevidad no es lo que lo hizo eterno. Su propósito divino sí lo hizo. Porque Matusalén no vivió tanto tiempo para sí mismo. Vivió para sostener el tiempo del mundo. Fue un escudo humano, una señal profética. Una representación viva de la misericordia paciente de Dios. Él sostenía la puerta abierta, hasta que fue el momento de cerrarla. Y ahora, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué harás tú con tu tiempo? Tal vez no vivas 969 años. Tal vez no dejes un linaje tan conocido. Pero, ¿estás dejando un legado? ¿Estás siendo fiel en tu generación? ¿Estás caminando con Dios, aun si nadie más lo hace? El mensaje de Matusalén no está en su edad. Está en su constancia. En su resistencia. En su fe en medio del olvido general. ¿Y ese mensaje trasciende siglos? Porque es para ti hoy. Y tal vez esa sea su mayor lección. No hace falta ser un héroe para ser eterno. Hace falta perseverar. Hoy, tú también eres parte de una generación que se aleja de Dios. Hoy, tú también puedes ser un Matusalén. Un recordatorio viviente de que la fe no muere. De que la justicia aún respira. De que la esperanza todavía tiene nombre. Que tu vida, como la suya, sea un eco que no se apague cuando terminen tus días. Porque los años pasan. Pero el legado de los fieles nunca muere.